Listo. Gracias. Hola a todos, pues buenos días. Hoy vamos a ver la siguiente clase, que es este tema de regresión lineal. Va a ser tanto regresión lineal simple como regresión lineal múltiple. Y entonces, como un pequeño índice de las cosas que son importantes discutir para entender el tema, son cuál es el objetivo del modelo de regresión lineal, cuál es la estructura de un modelo de regresión lineal, cuáles son los supuestos que se deben de cumplir, cómo podemos ver qué tan bien ajusta el modelo a nuestros datos y finalmente cómo podemos seleccionar entre distintos modelos. Primero vamos a ver los primeros dos, el objetivo y la estructura general de un modelo de regresión lineal. Entonces, nosotros podemos tener un predictor que va a ser denotado como una variable x o una serie de predictores, por ejemplo x1, x2 hasta xn. Y estos predictores, si nosotros lo vemos a nivel poblacional, se pueden asumir como factores que son constantes en cada sujeto de la población. Entonces, el objetivo de toda la regresión lineal es estimar un cierto valor beta, también conocido como coeficiente beta. Y entonces, en una regresión lineal simple, que es la regresión más sencilla, el mínimo de coeficientes que queremos estimar es 2. Pero si queremos estimar más de dos coeficientes, se va a conocer como regresión lineal multivariable. Entonces, los coeficientes beta se van a denotar también con esta nomenclatura, que es beta cero, beta uno, beta 2, beta n. Ahorita vamos a ver con más detalle a qué se refiere cada uno de estos números. Entonces, les decía que los componentes generales de un modelo van a ser primero una variable dependiente o variable que queremos nosotros predecir. Después un coeficiente beta cero que va a ser interpretado como el intercepto de la población, que ahorita lo vamos a interpretar. Después, los predictores de la regresión lineal, en este caso x1, x2, x3, etcétera, y los coeficientes asociados a cada uno de estos predictores. Y finalmente, un término de error aleatorio que va a ser qué tanto difieren nuestras predicciones del valor real. Entonces, estos modelos se van a considerar lineales por el método en el que se combinan las variables. Es una suma lineal de diferentes componentes. Por ejemplo, componente uno, componente 2 y componente 3 se van a sumar de forma lineal. Sin embargo, hay modelos que se consideran no lineales, que son aquellos que consideran una combinación no lineal, vaya, de estas variables. Por ejemplo, un modelo no lineal sería el predictor o y igual a beta cero más x elevado a la beta uno multiplicado por la exponencial de beta 2 por x2. Ese sería un ejemplo de un modelo no lineal. Pero bueno, ahora ya aterrizándolo un poquito más, después de haber visto la notación, el objetivo general de una regresión lineal siempre va a ser modelar la media y también la varianza esperada que nosotros vamos a adjudicarle a una variable y, que es la que queremos predecir, en función de una combinación lineal de los predictores. Entonces, la estructura, como ya les decía, general del modelo siempre va a ser y igual a la esperanza de esta variable o el valor esperado de esta variable, y esto también va a ser igual a la misma combinación lineal de predictores y coeficientes que les había mostrado. Beta cero más beta uno por x1 más beta 2 por x2, etcétera, hasta beta n por xn, dependiendo del número de variables que nosotros incluyamos en el modelo. Todo esto se le suma también el error de predicción. Y les decía otra vez, recapitulando, que la y va a ser la variable que nosotros queremos predecir. La x1, x2, xn van a ser las variables explicativas con las cuales vamos a predecir la variable y. Beta 0 va a ser el intercepto, que de forma muy intuitiva se interpreta como el valor que toma y cuando x es igual a 0. Después, beta uno hasta beta n van a ser los coeficientes del modelo que están asociados a cada uno de los predictores. Y finalmente, el error, pues va a ser que tanto difieren las predicciones del valor final. Y otro bemol, que es algo que probablemente vamos a ver después con Omar o con Neftali, es que los modelos de regresión lineal pertenecen a una serie de modelos que se llaman modelos lineales generalizados, que es una familia de modelos que básicamente se componen de tres elementos. Un componente aleatorio, que es la variable que queremos predecir y, un componente sistemático, que son los predictores, que como les había dicho se toman como constantes, que son las x, y una función que ligue estos elementos
a la familia exponencial, que por eso se llaman modelos lineales generalizados. En este caso, como les decía, la variable que queremos predecir se considera que la predicción se hace mediante la esperanza o la media de esa variable. Entonces, la función liga es la media o el valor esperado, identidad. Esto tampoco es tan importante que lo sepan ahorita, solo se los pongo como un bemol, como introducción para futuros temas que veremos el siguiente año. Entonces, otra cosa importante en los modelos de regresión lineal es la descomposición de la varianza. Ahorita voy a regresar a esta imagen, pero básicamente la varianza siempre en un modelo de regresión lineal se va a descomponer en tres elementos. Una varianza que va a ser explicada por los predictores, es decir, x1 hasta xn, que va a ser qué tanta de la variabilidad del fenómeno los predictores logran capturar. Después, una varianza que no va a ser explicada por los predictores, que va a ser también conocida como varianza residual. Esto quiere decir que si los predictores no logran explicar todo el fenómeno, qué porcentaje, o bueno, más bien qué componente del fenómeno no explicado corresponde a la varianza desconocida. Y finalmente, la varianza total, que es literalmente una suma de la varianza que sí es explicada por los predictores y la varianza que no es explicada por los predictores. Entonces, si regresamos a esta imagen, de nuevo es la suma. La varianza total o la desviación de la observación con respecto a la media, que es la definición de la varianza, va a ser igual a la suma de las dos varianzas, la varianza residual y la varianza explicada por los predictores. Que, por ejemplo, esta varianza va a ser igual a la desviación de la media del grupo respecto a la media general y la varianza no explicada va a ser igual a la desviación de la observación con respecto a la medida de su grupo. Esto a lo mejor, si después lo retoman con pruebas de hipótesis, lo van a ver con más detalle, pero bueno, este es el resumen. La varianza se puede desglosar en una varianza explicada por los predictores, una varianza no explicada por los predictores y una varianza total. Si han visto en algún momento tablas de ANOVA, ustedes habrán visto este desglose de una forma tabular, en el que la varianza total se desglosa en la varianza explicada y la no explicada. Bueno, y entonces un ejemplo para ya aterrizarlo, para que sea un poquito más eh, palpable la información. Por ejemplo, tenemos este modelo de regresión lineal simple. Recordemos que regresión lineal simple es cuando solamente se calculan dos coeficientes o dos estimadores. En este caso tenemos una variable predictora o una variable explicativa que es la edad y una variable de respuesta o una variable predicha, que es en este caso la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si nosotros vemos así la gráfica de dispersión a grandes rasgos, podemos ver que conforme aumenta la edad, disminuye la frecuencia cardíaca máxima de cada individuo en esta población, que además estos individuos están diferenciados entre hombres en blanco y mujeres en negro. Y entonces el propósito del coeficiente del modelo de regresión lineal simple es que utilizando la variable explicativa nosotros podamos generar una predicción. En este caso, esta línea va a ser la predicción que nosotros estamos generando. Eh, Conforme aumenta la edad, ¿qué tanto va a disminuir o en algunos casos qué tanto va a aumentar la variable de respuesta? En este caso, si nosotros nos fijamos en las ecuaciones, podemos ver que conforme aumenta la edad, un año, la frecuencia cardíaca máxima va a disminuir en los hombres en 0.72 unidades o latidos por minuto y en las mujeres, conforme aumenta cada año la edad, la frecuencia cardíaca máxima va a disminuir en 0.65 unidades. Y además, este es el coeficiente beta 1, pero además tenemos un intercepto, que es el que les había dicho, que es el otro coeficiente que se calcula en una regresión lineal simple. Y entonces les había dicho que este intercepto se interpreta como el valor que toma y cuando la variable explicativa es igual a cero. En algunos casos el coeficiente es interpretable y en otros casos no tanto. Por ejemplo, en este caso, lo que nos estaría diciendo este intercepto es que cuando los individuos tienen una edad de cero, la frecuencia cardíaca máxima sería de 209 en hombres y de 207 en mujeres. Probablemente este no es el caso, o sea, tal vez este coeficiente no es tan interpretable en este caso, pero hay casos en los que el coeficiente del intercepto sí es interpretable, en el que cuando no tenemos ningún componente o tenemos cero en la variable explicativa,
Por ejemplo, la variable de salida va a tener cierto valor. En algunos casos, dependiendo del tipo de variable, no es interpretable. Y bueno, este es un ejemplo de regresión lineal simple. Conforme aumenta la edad, disminuye la frecuencia cardíaca máxima. Pero también tenemos cuando le agregamos más variables y queremos calcular más coeficientes, la regresión lineal múltiple. Por ejemplo, aquí estamos calculando tres coeficientes: el intercepto, el coeficiente beta 1 y el coeficiente beta 2. En esta siguiente regresión, lo que se intenta estimar es el porcentaje de grasa corporal en función de dos variables explicativas. X1, que es la circunferencia de bíceps, y X2, que es la circunferencia abdominal. Y entonces podemos ver que conforme aumenta la circunferencia de bíceps, va a aumentar también el porcentaje de grasa corporal, y conforme aumenta el- la circunferencia abdominal, se supone que va a disminuirse. Tal vez esta era este, grasa magra, pero etcétera. En fin, entonces lo que podemos interpretar es que conforme aumenta una variable explicativa, va a disminuir la variable respuesta con este modelo de regresión lineal múltiple. Y entonces aquí estamos estimando de nuevo tres coeficientes: el intercepto, el coeficiente asociado a bíceps y el coeficiente asociado a la grasa abdominal. Esos son dos ejemplitos. Entonces, les recapitulo: el objetivo del modelo es tratar de predecir la media de una variable predicha, o Y, a través de una serie de variables predictoras conocidas como X. Y eso se hace mediante el cálculo de un coeficiente llamado coeficiente beta. Entonces, este modelo se va a estructurar como ya lo vimos. Y para que este modelo funcione, que ahorita vamos a ver con un código en R un poquito más a detalle cómo se calculan estos coeficientes, para que estos coeficientes se puedan calcular de una forma óptima, se tienen que cumplir una serie de supuestos que se asumen que son ciertos y que son indispensables para que se puedan hacer estas estimaciones. Entonces, los supuestos del modelo de regresión lineal que se tienen que cumplir son los siguientes. El modelo debe de cumplir con una linealidad entre las variables, una relación lineal, por ejemplo, entre X y Y, que la varianza de los errores, ahorita vamos a ver, sea constante, que los errores, que recordemos que es la diferencia entre la predicción que hacemos y el valor real, que estos errores se distribuyan en general de forma normal, que los errores sean independientes entre sí y que los errores no estén correlacionados entre sí, que haya una matriz de rango completo, que ahorita vamos a ver qué significa esto. Entonces, el primer supuesto, bueno, todos estos supuestos se basan en la estructura de los errores. Y entonces les decía que los errores son la diferencia entre la predicción y el valor real. Y entonces un modelo general asume siempre que los errores van a ser independientes y que van a estar idénticamente distribuidos. A lo mejor esto lo pueden ver abreviado como IID. Y además los errores siempre van a tener una media de cero. Es decir, que aunque los errores puedan a veces que se esté sobreestimando el valor real o que se esté infraestimando, en general los errores siempre van a tender a ser cero. Y una desviación estándar fija, ya conocida. Entonces, los errores normalmente van a tener la siguiente distribución. Los errores se van a distribuir de forma normal con una media cero y una desviación estándar conocida. Entonces, o varianza conocida. Entonces, esto es súper importante que los errores tengan esta distribución para poder realizar nosotros pruebas de hipótesis con los coeficientes, con beta 1 y con beta 0. Y esto es algo que vamos a ver a continuación. El primer supuesto en general en el que se basa la regresión lineal es que haya una relación lineal entre X y Y. Entonces, este es el supuesto más fácil de verificar porque literalmente si ustedes hacen un gráfico de dispersión en el que grafican la variable X y la variable Y, pueden ver ustedes fácilmente si sigue a grandes rasgos o muy burdamente una relación lineal. Por ejemplo, en esta imagen les muestro una relación que claramente es lineal. Pero a veces las relaciones no son estrictamente lineales, a veces pueden tener un componente polinómico, por ejemplo, una relación cuadrática entre la variable x y la variable y, como les muestro en la figura de la derecha. Sin embargo, el hecho de que no se cumpla la relación lineal no impide que exista una regresión lineal.
simplemente se debe de especificar en el modelo si la relación es lineal o no lineal. Y algunas formas de especificar en el modelo si la relación es lineal o no lineal es utilizando regresiones polinómicas, regresiones con splines o regresiones penalizadas. En el código vamos a ver un ejemplo de una regresión polinómica y cómo se especifica, pero les decía que no es indispensable, bueno, no es imposible hacer una regresión lineal si se tiene una relación de este tipo, solamente se tiene que especificar. Después viene el siguiente supuesto, que es el de varianza constante. Y básicamente esto se refiere a que la varianza de los errores va a ser igual al inicio de la variable predictora y también al final de la variable predictora. Entonces aquí les muestro dos ejemplos. Un ejemplo de una relación con varianza constante, que son estos dos gráficos de la izquierda, y un ejemplo de una relación con varianza no constante, que son los ejemplos de la derecha. Entonces, este primer gráfico es un gráfico de dispersión, en el que se muestra la relación de X versus Y. En el caso de la varianza constante, podemos ver que a grandes rasgos, si nosotros tenemos esta línea de predicción o esta línea de regresión, podemos ver que la distancia de los puntos hacia la línea de regresión es de forma muy burda la misma al inicio de la predicción y también al final de la predicción. Mientras que en el ejemplo de varianza no constante, podemos ver que al inicio de la predicción los puntos están muy cerca de la línea de regresión, mientras que conforme avanza la variable explicativa, al final de la predicción los puntos empiezan a verse cada vez más separados. Y entonces el hecho de que los puntos aquí estén más cerca y los puntos aquí estén más separados de la línea de predicción va a hacer que los errores o los residuos, que los grafico en la parte de abajo, cada vez se vayan distanciando más, se vayan dispersando más. Por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de la varianza constante que no se observa ningún tipo de patrón ni ningún tipo de relación entre los errores y la variable explicativa. Más o menos se ve uniforme la distribución de estos errores. Sin embargo, algo que podemos ver cuando la varianza no es constante es un patrón como de megáfono, se describe. Entonces, al inicio los errores son prácticamente nulos, pero conforme aumenta la variable explicativa, los errores se van dispersando cada vez más. Y entonces, si yo le pintara aquí, se ve claramente cómo los errores se van dispersando. Aquí están muy pequeños, mientras que en este punto están demasiado grandes. Pero bueno, lo ideal es que ocurra esto, que la varianza es constante y que los errores no están siendo distintos al inicio de la predicción versus al final de la predicción. Ahorita vamos a ver cómo podemos arreglar algunas de estas situaciones en caso de que los supuestos no se cumplan. El siguiente, esto, el siguiente supuesto que se tiene que cumplir es el de independencia de los errores. Entonces, normalmente esto solo es relevante cuando los datos son obtenidos con algún tipo de orden en el tiempo, y entonces esto hace que las mediciones en un tiempo futuro vayan a poder ser influidas por mediciones previas. Por ejemplo, cuando se hacen varias mediciones del mismo paciente o del mismo participante a lo largo del tiempo. Y entonces los errores que son correlacionados, es decir, que una medición futura va a ser influida por una previa, van a tener efectos importantes sobre la estimación de la varianza de los coeficientes. Es decir, pueden generar errores de medición que no son aleatorios, que se conocen como sesgos. Entonces, una forma de identificar si los errores son o no independientes es hacer este tipo de gráfico de autocorrelación de los errores, en el que pones las variables explicativas ordenadas conforme fueron obtenidas en el tiempo. Y entonces lo que esperaríamos es que los residuos no tengan un patrón claro, de nuevo que se distribuyan pues así de forma aleatoria, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, si ordenamos las variables conforme fueron obtenidas, la primera que se obtuvo hasta la última que fue obtenida, si no, empezamos a notar nosotros este tipo de patrones en el que los residuos van aumentando y disminuyendo, o los residuos van aumentando
etcétera. Si notamos algún tipo de patrón, lo más probable es que estas mediciones de aquí estén siendo influidas por las mediciones que se hicieron en un momento previo. Entonces, cuando sucede esto, se pueden hacer varias cosas, como especificar modelos de errores autorregresivos, que quiere decir que los errores tienden a eh, coalescer conforme pasa el tiempo, o en modelos más complejos, que también es algo que probablemente veamos después, especificar un modelo de efectos mixtos o efectos aleatorios. Pero les repito, esto es más que nada relevante cuando se hacen estas mediciones con orden de temporalidad. Si nosotros tenemos un diseño, pues, que nosotros conocemos y que sabemos que no va a ser influido con el tiempo, lo más probable es que el supuesto de independencia de los errores sí se vaya a cumplir. Y finalmente tenemos el supuesto de normalidad de los errores, en el que les había dicho que los errores, si este es el error, si hiciera yo un histograma, yo quiero que la mayoría de los errores sea igual a cero. Es decir, que la mayoría de las predicciones no sean equivocadas. Obviamente es imposible que todas mis predicciones sean exactas, entonces voy a tener cierto grado de error. Pero el hecho de que sea una distribución normal me va a asegurar que muy pocos errores van a ser grandes, ya sea infraestimación o sobreestimación de la predicción, y casi todos los errores van a ser cercanos a cero. Es por eso que yo quiero que la distribución de los errores sea normal, con media cero, como les había dicho hace rato, y con una desviación estándar conocida, que en realidad no importa cuál sea la desviación estándar mientras yo la conozca. Y lo importante es que los errores tiendan a ser cero. Ese es como el supuesto que se tiene que cumplir. Y una forma de verificar este supuesto es lo que acabo de hacer ahorita, hacer un histograma de los errores. Otra forma de hacerlo es con otro tipo de gráfico que se llama gráfico cuantil-cuantil o gráfico QQ, que básicamente lo que hace es comparar cómo se debería de ver una distribución normal perfecta, que es el cuantil teórico, versus la distribución que siguen nuestros datos, que es el cuantil de la muestra. Entonces, si yo tengo una distribución normal perfecta, como la que les muestro en el dibujito, en teoría este gráfico cuantil-cuantil debería de seguir una relación pues lineal perfecta. ah, una relación lineal perfecta. Y eso está denotado con la línea punteada que tengo aquí. Sin embargo, cuando yo tengo errores que no están distribuidos normalmente, que puede que haya muchos errores, por ejemplo, en el extremo derecho, este gráfico cuantil-cuantil puede verse alterado y puede que las colas de esta distribución se alejen de esta línea punteada que indicaría una relación perfecta entre la muestra y una distribución normal teórica. Entonces, esas son dos formas en las que yo puedo verificar si el supuesto de normalidad se cumple. Este gráfico de distribución de los errores y este gráfico cuantil-cuantil que me dice qué tanto se alejan la distribución de mis errores de una distribución normal perfecta o teórica. Y voy a borrar todo esto. Listo. Eh, todos estos generalmente son supuestos que se deben de cumplir en todos los tipos de regresión y particularmente con énfasis en la regresión lineal simple. Pero cuando tenemos una regresión lineal multivariable o múltiple en la que tenemos más de un predictor, hay otro supuesto adicional que se debe cumplir, que es que la matriz de diseño de los datos sea de rango completo. Esto de rango completo se puede interpretar o definir de muchas formas. En álgebra matricial se define matriz de rango completo como que la matriz sea invertible, pero pues esto en la práctica no tiene mucho aterrizaje para que ustedes lo sepan. Entonces, otras formas de definir una matriz de rango completo es que ninguna columna de la base de datos sea una combinación lineal de otras columnas. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, si yo tengo en una base de datos
el peso, la talla y la talla y el IMC. Sabemos que el IMC va a ser una combinación, tal vez no lineal, pero sí muy cercana a una relación lineal entre el peso y la talla. Entonces, si no se cumple este supuesto y yo en mi regresión lineal incluyo como predictores, por ejemplo, de porcentaje de grasa, como predictores incluyo la talla, el peso y también el índice de masa corporal, lo que va a pasar es que una de las variables va a ser combinación lineal de otras. Y si entonces, cuando no se cumple este supuesto de matriz de rango completo, se llama que los datos tienen o el modelo tiene multicolinealidad. Y entonces esta multicolinealidad va a tener muchas implicaciones. De nuevo, las estimaciones pueden estar sesgadas y va a haber una menor interpretabilidad del modelo, porque en realidad no sabes si estas diferencias se deben a realmente a estos predictores de forma independiente o solo a que se está metiendo el mismo predictor prácticamente dos veces. Entonces, si yo quiero ver si hay multicolinearidad por pares de variables, lo que puedo hacer es una matriz de correlación, como les muestro aquí, que son datos artificiales, en el que, por ejemplo, veo la correlación que hay entre el peso y el índice de masa corporal. Por ejemplo, aquí en este ejemplo sería de 0,99, es decir, que hay una correlación casi perfecta entre el peso y el IMC. O también puedo hacer un gráfico de dispersión. Y entonces, en estos casos en los que es muy obvio que hay una correlación muy fuerte, pues se verían los gráficos de dispersión pues prácticamente lineales. Sin embargo, a veces no es tan obvio, a veces no es tan sencillo determinar de forma visual si va a haber correlación en las variables que afecte a la interpretabilidad y a las estimaciones del modelo. Entonces, otra forma de ver si hay multicolinealidad es utilizando algo que se llama factor de inflación de la varianza o BIF, que te va a decir cuántas veces es más grande la varianza de cada variable en comparación con un modelo en el que la variable no estuviera correlacionada con ninguna otra. Entonces, el BIF va a sacar un valor para cada una de las variables. Por ejemplo, va a sacar un valor para la talla, un valor para el peso y un valor para el IMC. Y en general se dice que podemos, en la práctica, de forma muy burda, nosotros conservamos en el modelo variables que tengan un punto de corte, o sea, que tengan un BIF menor a 5 o 10, entre 5 y 10. Es como el punto de corte que se utiliza normalmente. Entonces, si yo saco el BIF de estas variables y todas tienen un BIF menor a 5, por ejemplo, entonces yo podría conservarlas en el modelo y no habría multicolinealidad. Pero dado el ejemplo que puse, por ejemplo, que la correlación entre peso y el IMC es de 0,99, es probable que alguna de estas dos, por ejemplo, el IMC, tenga un BIF muy alto. Entonces, esto me indicaría que tengo que eliminar esta variable para que no se presente este problema de multicolinealidad. Y bueno, ya les dije cuáles son los supuestos de un modelo de regresión lineal. Más o menos les dije cómo se pueden evaluar, pero de forma más formal les voy a decir a continuación cómo puedo evaluar y cuáles son alternativas para resolver en caso de que estos supuestos no se cumplan. Entonces, primero tengo el modelo de linealidad de los predictores. Les había dicho que tampoco pasa nada si no se cumple este modelo de linealidad, pero se tiene que especificar. Pero bueno, para ver si se cumple de forma formal este supuesto, lo que se puede hacer es una prueba polinómica de falta de ajuste. Lo que hago con esto es que primero, igual ahorita lo vamos a ver en el código, pero primero estimo Y predicha por X y veo qué tan bueno es el ajuste. Y después predigo Y predicha por X cuadrada. Y en teoría, si mi relación es estrictamente lineal, el ajuste de este modelo debería de ser mucho mejor que el de este otro modelo. Entonces, eso se refiere con pruebas polinómicas de falta de ajuste. Hacer los dos tipos de modelos, uno lineal y uno no lineal, y ver cuál se comporta mejor. Y yo esperaría que si es lineal la relación, el modelo que es estrictamente lineal sea el mejor. En caso de que no se cumpla este supuesto, y yo quisiera hacer estrictamente una relación lineal, lo que puedo es hacer transformaciones de variables. Es decir, mi predictor, en vez de meterlo así como una variable continua, bueno, una variable así de forma simple, le puedo hacer una transformación antes para sacarle su logaritmo o sacarle una raíz cuadrada o una raíz cúbica y ver si eso soluciona el problema de la linealidad. Después tenemos el supuesto de
homocedasticidad, que también se llama varianza constante. Y para validar este modelo, aparte de la forma gráfica que ya les había dicho, que se ve este, el patrón de megáfono. Aparte de eso, una forma más formal de evaluarlo es utilizando esta prueba llamada prueba de Bruch-Pagan. También hay otra prueba que se llama de Levin, pero esta es la mejor para los modelos lineales, en el que la hipótesis nula es que la varianza es constante. Y entonces, como vieron con Neftalí en la clase pasada, la hipótesis nula es la que estamos intentando contrastar. Entonces, si yo quiero que mi varianza sí sea constante, yo quiero que yo no quiero rechazar esta hipótesis nula. Yo quiero quedarme con esta hipótesis nula porque yo lo que quiero es que la varianza sea constante. Entonces, esto es algo que vamos a ver ahorita. Y si la varianza no es constante, de nuevo, tal vez hacer transformaciones de las variables pueda ayudar con cómo se dispersan los errores. Pero también se puede ajustar otro modelo de mínimos cuadrados ponderados, que es un modelo un poquito más avanzado, pero es otra alternativa para el caso de que la varianza no sea constante. Y bueno, continuando con los demás supuestos. El supuesto de normalidad conjunta de los errores nuevamente se puede hacer de forma gráfica, haciendo un histograma o un gráfico cuantil-cuantil, pero una forma de validarlo más estricta es utilizando pruebas de hipótesis de normalidad. La que más utilizamos nosotros es la prueba de Anderson-Darling, pero también hay otras pruebas de normalidad como la de Shapiro-Wilk o la de Kolmogorov-Smirnov, pero la que nosotros utilizamos y recomendamos es esta de Anderson-Darling. Y de nuevo, la hipótesis nula de esta prueba es que la distribución va a ser normal. Y entonces, como la hipótesis nula es que la distribución va a ser normal, que es lo que yo quiero que suceda, lo ideal es que no rechace esta hipótesis nula. Y les decía, también con histogramas o gráficos cuantil-cuantil se puede ver la normalidad de los errores. Y otra vez, transformando con transformaciones logarítmicas, raíz cuadrada, etcétera, puede que mejore esta distribución de los errores para que se aproxime más a una distribución normal. Y finalmente, la multicolinealidad se puede descartar, les decía, utilizando este BIF, factor de inflación de la varianza, que idealmente debería de ser menor a 5 para todas las variables. Y entonces, la solución es que saquemos el BIF y eliminemos del modelo a las variables que sean colineales con otras. Entonces, hay algunas veces en las que, a pesar de que las variables son colineales, puede que posean información relevante, que nosotros consideremos que es relevante. Entonces, aparte de hacer esta eliminación de estas variables colineales, otra cosa que se pueden hacer es hacer una reducción de dimensiones con por ejemplo, análisis de componentes principales, que creo que no vamos a ver, pero básicamente lo que se hace es tomar una serie de variables, por ejemplo, x1 hasta xn, y reducir todas estas variables a una serie de componentes que van a ser independientes entre sí, que se van a llamar componentes principales. Y como estos componentes principales van a ser independientes entre sí, pues teóricamente sí se podría utilizar estos componentes para hacer una regresión lineal sin multicolinealidad, porque se supone que estos componentes van a ser independientes entre sí. Y... Pero bueno, quédense con que si una variable es colineal con un BIF mayor a 5, lo ideal, pues lo más sencillo es eliminarla del modelo y volver a correr ese modelo. Y bueno, estos son los supuestos que se tienen que cumplir para nosotros tener una regresión lineal adecuada y que pueda ser interpretable y que los estimadores sean correctos, adecuados. Una vez que ya sabemos que estos modelos, estos supuestos sí se cumplen, lo que podemos hacer es ver qué tan bueno es el modelo para ajustar a nuestros datos. Y entonces hay varias cosas que podemos ver para ver el ajuste del modelo. La principal y la más utilizada es la varianza explicada por el modelo, que bueno, es algo a lo que me adelanté bastante hace rato con lo de ANOVA, pero pues básicamente esta varianza explicada por el modelo es la R cuadrada, que básicamente va a evaluar el porcentaje de la varianza o variabilidad del fenómeno Y explicada por el modelo o por los predictores. Entonces, esta R cuadrada
va a ser igual a esta formulita de aquí que les voy a resaltar, que va a ser el cociente entre la suma de cuadrados residuales entre la suma de cuadrados totales, y a esto se le resta a 1. Entonces recordemos que la suma de cuadrados residuales va a ser la varianza no explicada por el modelo. Y esta SST va a ser la varianza total. La varianza total. Entonces, si yo divido la varianza no explicada por el modelo entre la varianza total, lo que voy a obtener es un porcentaje de la varianza que no es explicada por el modelo. Es decir, la varianza que no estoy capturando. Entonces, por eso yo resto 1 menos este porcentaje, porque 1 menos este porcentaje, como la probabilidad es complementaria, lo que te va a dar es el porcentaje que sí es explicado por el modelo. Entonces, 1 menos este cociente de la varianza residual entre la varianza total me va a dar el porcentaje de varianza que sí es explicada por mis predictores, que se va a llamar R cuadrada. Cuando estamos haciendo una regresión multivariable con más de un predictor, puede que este estadístico más bien se infla artificialmente debido a que tenemos muchos predictores. Entonces, conforme más predictores tengamos, mayor va a ser de forma artificial esta R cuadrada. Entonces, se puede hacer una R cuadrada ajustada cuando tenemos más de un predictor, que toma en cuenta tanto el tamaño de muestra como el número de predictores. Entonces se saca la R cuadrada como ya acabamos de ver, y esto se penaliza por el número de observaciones o el número de muestra, el tamaño de muestra, y también se penaliza por el número de predictores. Entonces, si yo tengo 20 predictores, esta penalización va a hacer que la R cuadrada ajustada sea de forma proporcional menor, dependiendo del número de predictores que tenga. Sin embargo, aunque esta R cuadrada nos puede decir qué tanto el modelo está explicando la variabilidad de nuestro modelo, no es óptimo utilizarla para seleccionar modelos por algo que vamos a ver a continuación. Para seleccionar modelos, es mejor fijarse en esta relación que se llama relación sesgo-varianza. Entonces, siempre que generamos un modelo, tenemos que encontrar un equilibrio óptimo entre dos componentes. El primero es la varianza o variabilidad del modelo, que es qué tanta varianza tienen los estimadores. Qué tanta varianza hay, por ejemplo, en el coeficiente beta 1 o en el coeficiente beta 0 o en el coeficiente beta 2. Y otra cosa que se tiene que tomar en cuenta para hacer un modelo adecuado es el sesgo, que es qué tanto se alejan las estimaciones del modelo de los parámetros reales, es decir, los errores. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la línea verde, cuando nosotros ajustamos un modelo, lo que nosotros a lo mejor tendríamos el ímpetu de hacer sería hacer un modelo cada vez más complejo que se ajuste cada vez mejor a los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta relación. Entonces, habíamos visto que, voy a dibujar, una relación lineal sería, por ejemplo, esta que les muestro en pantalla. Sin embargo, pues claramente puedo ver que hay algunos errores que son bastante grandes. Entonces, si yo quisiera disminuir este error, a lo mejor yo me vería inclinado a hacer una regresión un poco más compleja, por ejemplo, la de acá, que tiene un ajuste muy bueno y minimiza por completo los errores. Es decir, el error en todos los casos va a ser muy, muy, muy pequeño en esta regresión de acá. Que ojo, ya no es una regresión lineal, pero de todas formas, en esta regresión los errores van a ser muy, muy, muy pequeños. Y entonces a lo mejor yo pensaría que si estoy disminuyendo el error, el modelo va a ser mejor. Es lo que a lo mejor alguien podría pensar. Sin embargo, este va a ser solamente el caso en nuestros datos, literalmente en los datos que nosotros estamos observando. En nuestra base, sí, el error va a ser cada vez menor. Sin embargo, si nosotros quisiéramos replicar esos resultados en una base externa, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con, por ejemplo, en Sanut, si yo hiciera esto y lo quisiera replicar en Haynes o en datos de otra base de datos,
Lo que pasaría es que el hecho de hacer este ajuste tan extremo de los datos va a hacer que se pierda la capacidad de generalizar o la generalizabilidad del modelo hacia otros datos. Entonces, estas otras dos líneas muestran un proceso que se llama de prueba y de validación, en el que voy a ver qué tan bien se comporta mi modelo en otras bases de datos o en otros escenarios. Y voy a ver que cuando estoy en una fase muy extrema de ajuste, al que vamos a llamar sobreajuste, en otros datos, este, este eje de aquí es el error, entonces puedo ver que en la línea verde, conforme más complejo el modelo, menor va a ser el error. Sin embargo, cuando yo lo paso a otros datos, voy a ver que después de cierto punto, conforme el modelo se vuelve más complejo y más sobreajustado, el error va a empezar a aumentar de nuevo en bases de datos externas, en escenarios distintos al que yo estoy desarrollando los datos. Entonces, siempre va a haber como un punto ideal en el que se va a minimizar el error en nuestra base de datos, pero importantemente se va a minimizar el error también de forma hipotética en la población general e incluso en otros datos en los que estemos nosotros haciendo estas evaluaciones. No siempre vamos a tener estos datos externos en los que podamos probar si nuestro modelo está bien o está mal. La verdad es que no es algo muy común en que en todas las regresiones se hagan validaciones en datos externos. Sin embargo, sí hay formas de saber qué tan bien está esta relación sesgo-varianza utilizando solamente nuestros datos. Y esto es lo ideal, que se encuentre este punto de equilibrio en el que la variabilidad no sea tan grande como para que el modelo no pueda ser generalizable, pero que el error tampoco sea tan grande como para que ni siquiera en nuestra base de datos el modelo sea bueno, que sería un caso de infraajuste. Entonces, lo ideal es siempre encontrar un ajuste ideal. Y eso es algo que se puede evaluar con algunas métricas, que son básicamente criterios de información. Entonces, a pesar de que el modelo sea perfecto, bueno, no perfecto, sea muy bueno, y nosotros lo consideremos perfecto, los modelos siempre van a tener una cierta pérdida de información e inexactitud, que es inevitable. Entonces, los criterios de información son estimadores que nos dicen qué tan bueno es un modelo comparado con otros. Y básicamente nos van a indicar qué tanta información se está perdiendo. Y son muy buenos indicadores también de este intercambio sesgo-varianza del que les acabo de hablar. Entonces van a evaluar si el modelo está siendo infraajustado o en cambio está siendo sobreajustado. Y entonces los dos más conocidos son el criterio de información de Akaique, que se abrevia como AICE, que se basa en la estimación, ya lo verán cuando vean modelos lineales generalizados, que se basa en la estimación de la función de verosimilitud, que es cuál es la probabilidad de haber observado los datos, y el número de predictores. Entonces, el AIC, la fórmula, es 2 por el número de predictores menos 2 logaritmo de la verosimilitud. Y entonces, esto tampoco lo tienen que entender, pero el resultado, a pesar de no ser interpretable por sí solo, va a ser bueno para comparar dos modelos entre sí. Entonces, si yo tengo el AIC de un modelo y el AIC de otro modelo, el mejor modelo o el que mejor se va a ajustar y que mejor intercambio de sesgo varianza va a tener, va a ser el que tenga un AIC más bajo. Entonces, a lo mejor yo tengo un AIC de 10,000 en uno y de 11,000 en otro. Modelo uno y modelo 2. Entonces, como yo estoy diciéndoles que el mejor modelo y el mejor ajustado es el que tenga el AIC más bajo, en este caso me quedaría con el modelo uno, que tiene un AIC más bajo que el modelo 2. Y estos AICs siempre van a salir hasta cierto grado distintos. Puede que les salgan en unidades de 100,000 o en unidades de 2,000. Lo importante es que se utilizan para comparar dos modelos entre sí. Y el más bajo es el que va a ser el mejor modelo. Y tenemos otro que es el BIC, que es el criterio de información bayesiano. Además de penalizar por el número de estimadores, también va a penalizar por el tamaño de muestra. Entonces, la fórmula es K por el logaritmo del tamaño de muestra igual a -2 logaritmo de la verosimilitud.
Y entonces este a lo mejor, este criterio es a lo mejor un poquito mejor porque puede que yo tenga un modelo que tenga 100,000 participantes. Y si yo tengo 100,000 participantes, es probable que por el puro tamaño de muestra, la variabilidad sea menor. Pero esto no quiere decir que este modelo con 100,000 participantes vaya a ser inherentemente mejor que un modelo con 10,000 participantes, por ejemplo. Entonces, este BIC toma en cuenta esta reducción de la variabilidad debida al mayor tamaño de muestra y lo penaliza para ver si realmente, independientemente del tamaño de muestra, el modelo es o no mejor que el otro con el que lo estamos comparando. Y se interpreta igual. Si el BIC es más bajo, el modelo es mejor. Y bueno, esto a lo mejor no es relevante para ustedes, pero ninguno de estos dos estimadores es de utilidad cuando la cantidad de parámetros es mayor que el tamaño de muestra. Por ejemplo, si yo tengo un tamaño de muestra de 1,000 participantes, pero yo estoy incluyendo un modelo de regresión lineal con 2,000 parámetros, que es muy común en otras áreas, pero a lo mejor en nuestra área no tanto. Pero en este caso, estos criterios de información no serían tan útiles. Pero bueno, de forma realista, normalmente un modelo de regresión lineal que nosotros vayamos a hacer va a tener, así por muy exagerado, unas 10 15 variables, y el tamaño de muestra pues va a ser bastante superior. Entonces les digo, a lo mejor esto no es de tanta utilidad para ustedes, pero es bueno que lo sepan. Y creo que ya. Bueno. Y bueno, otra cosa que normalmente se pregunta es qué tan grande debe ser esta diferencia. Hace rato les había dicho el ejemplo de 10,000 versus 11,000. Y a lo mejor en este caso sí es muy evidente la diferencia de 1,000 unidades, pero no siempre va a ser así. Puede que los ICES y BICES sean súper, súper similares. Puede que tengas en el modelo uno un IC de 10,550 y en el modelo 2 un IC de 10,562. Y entonces a lo mejor esta diferencia puede que alguien que apenas está aprendiendo sobre estos modelos no sepa si realmente es pues suficiente como para decir que un modelo es mejor que otro. Entonces, esta diferencia o delta en el BIC o AIC, lo que se recomienda es que si es entre 0 y 2, hay poca evidencia de que un modelo sea mejor que otro. Si está entre 2 y 6 la diferencia, la evidencia es positiva. Si está entre 6 y 10, la evidencia es fuerte. Y si es mayor que 10, la evidencia de que un modelo es mejor que otro es bastante fuerte. Y les decía que el BIC penaliza el número de parámetros y el número de tamaño de muestra. Entonces, son cosas que tienen que considerar al momento de escoger uno u otro de los criterios de información. Y bueno, antes de pasar a la parte del código, a la parte práctica, un resumen súper general de la parte teórica es que el objetivo del modelo de regresión lineal es modelar el valor esperado de una variable predictora en función lineal de un predictor o una serie de predictores X. Entonces, los supuestos del modelo es que Y va a tener una distribución simétrica, y que los errores van a tener una distribución simétrica y normal, y van a ser independientes entre sí. Además, X va a ser una constante, la relación entre X y Y va a ser lineal, y la varianza de los errores también va a ser constante. No va a haber errores más chiquitos que otros. Em, no se ve. Ok. Y finalmente, los parámetros que se van a interpretar y que se van a estimar son el coeficiente beta, que va a representar el estimador, es decir, qué tanto aumenta el predictor en función, la variable predicha, perdón, Y, en función de las unidades de aumento de la variable predictora X, y también el intercepto, que va a ser qué valor toma la variable predicha cuando el predictor es igual a cero. Y para el ajuste y selección del modelo pueden utilizar varias métricas, la R cuadrada, el criterio de información bayesiano y el estadístico F, que es otra cosa que van a ver cuando vean ANOVA y pruebas de hipótesis de forma más detallada. Y bueno, esto es la parte teórica. No sé si hasta este momento tengan ustedes alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica, que va a ser un poquito ya más rápida en R. A ver si los voy a compartir.
Está. Pero me pueden decir ahorita de una vez si tienen alguna pregunta. Bueno, antes de compartir pantalla, déjenme mandarles este, el código. Les voy a mandar el código para que ustedes puedan ir siguiendo la clase. Se los voy a mandar rapidito. Y lo voy a subir también a GitHub para que los demás también lo puedan seguir. Listo, ya se los mandé. Entonces voy a compartir mi pantalla del código. Les digo que esta parte ya va a ser en teoría más rápida. Y este es un ejemplo de regresión lineal simple y después un ejemplo de regresión lineal múltiple. Entonces, bueno, con las cosas que ya hemos aprendido, voy a cargar mis paquetes y la base de datos que también se las mandé. Y entonces esta base de datos que se llama Parenthood, lo que va a tener es mm, ya no está en downloads, está en. Sí. Listo. Mm, Creo que los datos, por alguna razón, ya no se pueden cargar. Dame un segundito. Ok. No sé qué había pasado, pero los datos ya no se podían cargar, los volví a descargar. Díganme si ustedes tienen alguna complicación para cargar estos datos. Pero bueno, en teoría esta base de datos de Parenthood tiene cuatro variables, que es las horas de sueño de un padre, las horas de sueño de su bebé y su nivel de enojo a lo largo del día, que es un porcentaje que va entre 0 y 100%. Entonces, si yo quiero graficar el humor de la persona en función de cuánto duerme el día previo, lo hago con la función de ggplot que ya les he mostrado. Y entonces puedo ver que conforme aumentan las horas de sueño, el humor o el grado de enojo del papá disminuye. Entonces, mientras más duerme, menos enojado está. Y entonces, si yo quisiera ver el coeficiente de correlación entre estas dos variables, yo puedo ver que es de 0,9, de menos 0,9. Quiere decir que es una correlación negativa fuerte. Y entonces, les había dicho que la regresión lineal va a ser una línea que describe la relación entre dos variables, una variable predictora y una variable predicha. Y algo que no les había comentado hace rato es que el propósito de la regresión lineal, bueno, más que el propósito, la forma en la que se estima la regresión lineal, la línea de regresión, es que el punto es minimizar el error que hay en todos los puntos. Entonces se tiene que encontrar una línea de regresión en la que todos estos errores que estoy denotando con flechitas, la suma de todos estos errores elevados al cuadrado sea mínima. Entonces, a lo mejor la línea que les dibujé es la que minimiza estos errores. Si yo quisiera hacer otra línea de regresión, por ejemplo, esta, claramente no sería la línea que minimiza todos los errores, porque aunque va a haber algunos errores que sí estén más pequeños, va a haber otros errores que están sumamente más grandes.
en comparación con la línea de regresión que tenía originalmente. Entonces, lo que se hace para estimar esta línea de regresión es encontrar los coeficientes del intercepto, que es donde choca la línea con cero, y de la pendiente, que es el grado de inclinación de esta recta, que hagan que se minimicen los errores de todos los puntos hacia dicha línea de regresión. Entonces, eso es básicamente lo que se hace con una regresión. Listo. Y entonces, esto se hace con el método de mínimos cuadrados ordinarios, que después podrán revisar con detalle ustedes. Pero bueno, básicamente la ecuación de cualquier regresión lineal va a ser de la siguiente forma. Y va a ser predicha con este símbolo de tilde o virgulilla, se denota predicción. Entonces, Y va a ser predicha por beta 0, que va a ser el intercepto, más beta 1 por x1, que es la pendiente o el coeficiente beta 1 por el predictor x1. Entonces les decía que beta 0 o intercepto va a ser cuánto vale y cuando x va a ser igual a 0. Y beta 1 o la pendiente va a ser qué tanto cambia y cuando x cambia en una unidad. Y entonces si yo dibujo esta línea de regresión aquí en los datos, igual con el método de ggplot que ya les había enseñado, puedo ver justo lo que les había dicho. Esta línea de regresión es aquella que minimiza la distancia entre estos puntos al cuadrado hacia la línea de regresión. Entonces, la forma en la que yo puedo hacer una regresión lineal en R, más allá del gráfico que les acabo de mostrar, es utilizando esta función llamada LM. LM, y entre paréntesis, la fórmula de la regresión, Y predicha por X. La regresión de Y en función de X. Y debo de tener yo muy claro cuál es mi Y y cuál es mi X, porque si lo pongo al revés, los resultados cambian por completo. Y después también tengo que especificar de dónde estoy sacando los datos. Entonces yo podría hacer esto o podría ponerlo como parenthood sigma pesos my grump o parenthood sigma pesos my sleep. De cualquiera de las dos formas sale la regresión lineal, pero obviamente la primera forma que les mostré es la ideal, porque es la forma, si ustedes empiezan a agregar más predictores, en la que se van a ahorrar espacio porque ya no tienen que poner parenthood signo de pesos cada vez. Bueno, en fin. Entonces yo tengo la regresión lineal del nivel de enojo predicha por el número de horas de sueño. Y si yo lo corro, voy a ver en la terminal, en la consola más bien, el siguiente resultado. Primero te pone cuál es la fórmula que pusiste, que es la que ya les acabo de decir. Y después te pone cuáles son los coeficientes que se estimaron. Primero se estimó que el intercepto es 125 y que el coeficiente beta asociado a las horas de sueño es de menos 8,937. Esto quiere decir que si el dueño de la base de datos durmiera 0 horas, su nivel de enojo sería de 125%. Les decía que a veces el intercepto no es tan interpretable. En este caso, todos los datos están entre 5 y 9 horas, entonces puede que sea la razón por la que el intercepto salga mayor a 100%. Pero bueno, el importante es el coeficiente beta. Y el coeficiente beta nos dice que por cada hora de sueño, el grado o el porcentaje de enojo del padre va a disminuir en 8,937%. Entonces, si yo tengo 3 horas de sueño un día y al siguiente día duermo 4, mi enojo en teoría va a disminuir en 8%. Ta, 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 tan. Y bueno, aquí se los había puesto. Conforme aumentan las horas de sueño, el nivel de enojo disminuye. Y esta es la fórmula. Y igual, va a ser igual a 125,956 menos 8,937 por X, que son las horas de sueño. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto enojo voy a tener con 5 horas de sueño. Entonces la predicción es de 81% de enojo con 5 horas de sueño. Si yo lo quisiera sustituir por 8 horas de sueño,
la predicción es que voy a estar 54% enojado, es decir, menos. Y entonces, esta es solamente la predicción. Estos resultados que estoy ah, mostrando aquí, 81 y 54, van a ser los resultados que, si nosotros nos vamos a la gráfica, van a extrapolarse para 5 horas de sueño, por ejemplo, sí queda más o menos 81%, y para 8 horas de sueño, sí queda más o menos 54%. Sin embargo, esto es solamente la predicción. Les había dicho que hay una diferencia entre la predicción, que es la línea de regresión, y el valor real, que es cada uno de los puntitos. Entonces, esta diferencia entre la predicción y el valor real se va a conocer como error o residuo. Este, y entonces, una forma de calcular estos errores o residuos es utilizando, si yo guardo mi regresión lineal como modelo 1, y yo veo modelo 1, una forma de obtener estos residuos es utilizando la función residuals. Residuals, si pongo el objeto de regresión que es M1, y yo voy a ver aquí todos mis residuos. En este caso son 100 observaciones. Entonces, por ejemplo, en la observación 54, el error es de menos 2.22. Quiere decir que en esta observación, la predicción infraestimó el valor real en 2.22 unidades. En esta otra de aquí, en la observación 79, es 4.76. Quiere decir que en este caso, mi predicción sobreestimó el error en 4.76 unidades. Un segundo. Listo. Y bueno, ahorita vamos a ver lo de la distribución de los errores. Pero otra cosa que puedo hacer una vez que ya tengo mi modelo de regresión guardado, por ejemplo, como M1, es ver un resumen o un summary de mi modelo. Entonces, si yo pongo summary, lo que voy a ver es lo siguiente. De nuevo, la fórmula que utilicé para realizar esta regresión. Después aquí tengo la distribución más o menos de los residuales. Aquí puedo ver que el error mínimo fue de menos 11 y el error máximo fue de 11.75. Y puedo ver que la mediana de los errores fue de menos 0.39, más o menos cercana a cero. Ahorita veríamos si estos supuestos se cumplen. Pero a grandes rasgos podríamos ver que está más o menos simétrica esta distribución de los errores. Eh, Y después tengo los coeficientes. Primero tengo el intercepto en el primer renglón y después tengo el coeficiente beta para el sueño en el segundo renglón. Y entonces, esto es como resultados en forma tabular. Primero se muestra el coeficiente beta, que habíamos dicho que era 125 y menos 8.9. Después se muestra el error estándar. Después el valor de t que se utiliza para hacer la prueba de hipótesis, para saber si este valor de P, bueno, este valor de los coeficientes es significativo, como ya vieron con Neftalí en la sesión pasada de las pruebas de hipótesis. Y entonces, como el valor de P es menor a 1 por 10 a la menos 16, lo que puedo decir con esto es que se rechaza la hipótesis nula, que en este caso la hipótesis nula es que el coeficiente beta o el intercepto es igual a cero. Y si fuera igual a cero el intercepto, lo que yo tendría aquí es que la pendiente sería de cero, y esto implicaría que no hay ninguna relación entre X y Y. Pero entonces, como yo con esta prueba de hipótesis estoy rechazando esta hipótesis nula, puedo decir que este intercepto, que en este caso es de menos 8.9, es de forma significativa diferente de cero. Es distinto de cero este coeficiente. Y eso es como se interpreta este valor de P. Y aquí están incluso los códigos de significancia. Y después tengo algunos de los parámetros que les había dicho que sirven para evaluar el ajuste del modelo. Primero tengo el error residual, que habíamos dicho cuál era el error residual, y también aquí podría yo hacer algunos cálculos para ver el error total, pero con el error residual y el error total, lo que yo puedo ver es la R cuadrada, es lo que les había dicho hace rato. Y la R cuadrada nos indica qué porcentaje de este fenómeno, qué porcentaje del porcentaje de enojo es explicado por las horas de sueño.
Y aquí puedo ver que la R cuadrada es de 81,61%. Bueno, 0,8161, que multiplicado por 100 es 81%. Eso quiere decir que el 81% de la variabilidad de la variable enojo es explicada por qué tanto duerme este sujeto. Y después yo tengo mi estadístico F, que ya no les enseñé cómo calcularlo, pero básicamente la prueba de hipótesis sobre este estadístico F nos va a decir si todos estos coeficientes, así en conjunto, el intercepto y el coeficiente beta, son en conjunto iguales o diferentes a cero. Y entonces si yo tengo un valor de P para este estadístico F igual significativo, quiere decir que al menos uno de estos coeficientes va a ser significativo. Y entonces, a lo mejor eso les parece un poquito redundante, pero como yo tengo aquí que el coeficiente de MySleep es significativo, entonces el estadístico F también va a ser significativo porque al menos uno de estos predictores es distinto de cero. Eso es como se interpreta este summary o este resumen del modelo. Pero bueno, a lo mejor ustedes no quieren solamente saber si este coeficiente es significativamente distinto de cero o no, porque puede que eso no sea de tanta utilidad. Lo que quieren saber es qué tanto varía este coeficiente. Y con el error estándar ustedes lo pueden calcular y pueden estimar intervalos de confianza para este coeficiente. Pero para no tener que hacerlo con una fórmula todas las veces, hay una función que se llama confint y literalmente ponen confint y adentro ponen su objeto de regresión, que en este caso es M1, y lo que les va a sacar es el intervalo de confianza de 95%. Entonces, el intervalo de confianza para el intercepto va a ser entre 119 y 131. Y para el coeficiente va a estar entre menos 0,9.7 y menos 8,08. Que habíamos visto que el valor puntual es menos 8,9. Entonces, si yo quisiera mostrar este resultado, podría poner que el valor real es menos 8,9 con un intervalo de confianza y aquí ya lo copio y lo pego. Límite inferior y límite superior. Y esto lo puedo sacar con la función confint. También puedo hacer predicciones del modelo. Esto de hacer predicciones del modelo ya lo habíamos visto arriba. Lo que se hace es literalmente tomar la fórmula de la línea de regresión. Y es igual a la línea de regresión, que va a ser Y predicho, es igual a 125,956 menos 8,9 por el predictor. Entonces, literalmente, con la función predict, lo que estoy haciendo es esto, pero ya lo puedo hacer de una forma un poquito más certera, más precisa y con muchos datos, con muchos predictores. Por ejemplo, aquí yo tendría que poner una fórmula distinta para 8, una fórmula distinta para 6 y una fórmula distinta para 4. Pero con esta función de predict, lo que pongo es primero el modelo de regresión M1, después pongo una base de datos en la que ponga cuáles son eh, las predicciones que quiero hacer con base en nuevos predictores. Por ejemplo, ahora quiero hacer predicciones con 4 horas de sueño, 6 horas de sueño y 8 horas de sueño. Y entonces, si yo corro esa línea de código, puedo ver que con 4 horas de sueño el nivel de enojo va a ser de 90%, con 6 horas de sueño de 72% y con 8 horas de sueño de 54%. Habíamos visto que conforme aumentan las horas de sueño, disminuye el nivel de enojo. Y eso es la interpretación del modelo este, y, del, y de los resultados que se pueden obtener con este modelo. Pero no solamente se tiene que hacer eso, no solamente se tiene que decir que el modelo sí es significativo y ya se acabó. Algo muy importante es siempre hacer validación de que los supuestos del modelo de regresión lineal se cumplan. Les había dicho que el más importante es el supuesto de que los residuos tienen una distribución simétrica normal. Entonces, les había dicho que una fórmula de calcular los residuos es con la función residuals, M1, pero otra forma de hacerlo es con M1, signo de pesos, residuals. Son dos formas distintas e igual de válidas de estimar los residuos. Y entonces, si yo a estos residuos les hago un histograma, ¿qué voy a ver? Voy a ver lo siguiente.
había visto que el mínimo de residuos es de -11 y el máximo es de +11. Entonces, con este histograma yo puedo ver más o menos que sí están centrados en cero estos residuos. Si yo quisiera hacer otro gráfico distinto como el QQ, mm, tengo que hacer uno. No me acuerdo cuál es la función exacta, pero X. Otra cosa, otra forma de ver estos residuos es utilizando la función plot M1. Entonces, si yo pongo plot M1, me va a sacar una serie de gráficos que se van justamente a encargar de ver que estos supuestos se cumplan. Si yo pongo plot M1 y lo corro, me va a decir, ponga return para ver el siguiente gráfico. Entonces le pongo return. El primer gráfico que me saca, ahorita los vamos a ir interpretando, es este, un gráfico de los valores predichos versus los residuos. El segundo gráfico que me saca es este, que justo es lo que les decía, es el QQ plot de los cuantiles teóricos versus los residuos. En este caso son residuos estandarizados. Y básicamente lo que yo quiero ver es que los cuantiles teóricos se parezcan lo más que se pueda a los cuantiles de mi muestra, de mis residuos. Y entonces yo voy a ver que la mayoría de los casos, sí, la distribución se aproxima a una distribución normal teórica. Solo va a haber algunos casos que se alejan un poquito, que me los va a marcar aquí, que se pueden interpretar como valores atípicos o valores influyentes. Y puede que estos valores estén influyendo de forma importante en mi predicción. Eso es otra cosa que se tiene que evaluar. Pero bueno, por el momento parece que, tomando en cuenta tanto el histograma como este gráfico QQ-plot, que no está tan mal la distribución de mis datos. Después, el otro gráfico que muestra es el valor de los valores predichos versus los residuos estandarizados. Y finalmente un gráfico que es que se llama distancias de Cook, tampoco lo tienen que saber, pero nuevamente lo que hace es ver cuáles son las observaciones que podrían estar influyendo de forma negativa o bueno, de forma importante en mi predicción. Puede que la observación 78, 85 y 38 sean valores atípicos que estén haciendo que justamente son las mismas que en este gráfico, que mis resultados sean jalados hacia un extremo o hacia el otro. Esa es como la interpretación muy burda de los valores atípicos. Pero bueno, eh, no. Para el de la normalidad de los errores, que es el primer supuesto, el importante es este, el QQ-plot de los residuales. Y también este, que es el histograma de los residuales. Y les había dicho que otra forma de ver si los errores siguen o no una distribución normal es utilizar la fórmula, bueno, la prueba de Anderson-Darling. Entonces les decía que la hipótesis nula es que la distribución sigue una distribución normal. Entonces lo que queremos es no rechazar esta hipótesis nula. Entonces queremos que esta prueba de Anderson-Darling no salga significativa. Entonces si yo la corro, la prueba de Anderson-Darling está en el paquete. ¿Está en qué paquete está? Ah, Nordtest. Está en el paquete Nordtest, por si necesitaban saberlo. Nordtest, Anderson-Darling Test. Y si yo lo corro, tiene que ser específicamente los residuos. Si yo corro mi prueba de Anderson-Darling, voy a ver aquí el valor de P es de 0.5783. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, lo del gráfico y lo que vieron en la clase pasada, alguien podría decirme si esta distribución sigue o no sigue una distribución normal y por qué. Bien, no sé, por ejemplo, Julio, ¿podrías decirme si, tomando en cuenta la prueba de Anderson-Darling, qué puedo concluir? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor?
El micro está apagado, no se está escuchando. Ah, gracias. Así les decía que estamos haciendo una prueba para probar la normalidad de los residuos de mi regresión lineal. Y les había dicho que la hipótesis nula es que los residuos siguen una distribución normal. Entonces, con este resultado, ¿qué podríamos concluir de estos datos, de estos residuos? Bueno, el valor P, como es mayor a 0,05, diría de que no rechaza la hipótesis nula. Entonces los datos, o sea, los residuos se comportarían de manera normal. Exactamente. Muchas gracias. Eso es lo que podemos concluir tomando en cuenta pues varias cosas. El histograma, la prueba de Anderson-Darling y también el QQ-plot que está de este lado. Después viene el otro supuesto que es la linealidad, que bueno, si ustedes vieran esta gráfica solamente, pues podrían ustedes discernir de forma bastante clara que sí es una relación lineal, pero no en todos los casos es tan obvio. A veces sí es un poco más engañosa la relación entre las dos variables. Y entonces lo que se puede hacer para ver que realmente existe una relación estrictamente lineal es hacer justamente las pruebas de falta de ajuste con polinomios, es decir, relaciones de segundo, tercer, cuarto orden, etcétera, para saber cuál es la mejor relación entre un modelo y otro. Entonces, si yo hago un nuevo modelo, le voy a llamar M2, en el que igual voy a predecir el grado de enojo predicho por las horas de sueño, pero ahora las horas de sueño ya no las voy a tomar como un componente lineal, los voy a tomar en cuenta como un componente polinómico de tercer grado. Entonces, igual, esto es así como se especifica, puede ser de grado 2 o de grado 4 o de grado 5. En este caso voy a probar de grado 3. Entonces, la prueba de falta de ajuste es que si yo veo el resumen de esta nueva regresión que se llama M2 y nuevamente me voy a mis coeficientes, voy a ver que al menos alguno de estos polinomios no es significativo. Esto quiere decir que sin tener que compararlo con el otro modelo, claramente puedo ver que esta relación de tercer grado no va a ser significativa y esto quiere decir que el modelo lineal es mejor que esta relación de tercer grado. Eso es lo que podemos interpretar con el hecho de que no sea significativo este coeficiente. La prueba de hipótesis para su coeficiente beta es de 0,22 el valor de P, y eso quiere decir que rechazamos la hipótesis nula de que este coeficiente es distinto de cero. Quiere decir que este coeficiente, si le sacáramos un intervalo de confianza, el intervalo de confianza pasaría sí o sí por cero. De hecho, vamos a hacerlo. Este intervalo de confianza va desde -13 hasta 3,2. Entonces, como no fue significativa la relación de tercer grado, mientras que la de segundo grado creo que tampoco, y la de primer grado sí es significativa, entonces podemos concluir que esta relación pues sí es lineal y que es el mejor modelo para nuestros datos. Después tenemos el criterio de independencia de los errores, que les decía que más que nada es un supuesto metodológico. Entonces, si las observaciones son independientes, si son sujetos distintos, si hacemos una selección adecuada de nuestros sujetos con criterios de selección y exclusión estrictos, y no son mediciones seriadas en el tiempo, entonces podemos saber que de forma inherente estos datos van a ser independientes. En cambio, si los datos son dependientes, es decir, si se sigue al mismo sujeto en el tiempo, por ejemplo, entonces estos errores sí van a ser dependientes. Es algo más metodológico que nada. Y después viene la prueba de homoscedasticidad de la varianza. La prueba de homoscedasticidad de la varianza se puede probar con este gráfico que le sale aquí, que es este de valores predichos versus los residuos, o también puede ser valores de X versus los residuos o valores de Y versus los residuos. Y básicamente les había dicho que lo que se quiere ver aquí es que no haya un patrón claro. Aquí el programa te dibuja como una línea
de regresión no lineal, pero de todas formas, si nosotros nos fijamos estrictamente en los datos, realmente no hay un patrón claro. Al inicio de la predicción, los datos se dispersan, los errores se dispersan más o menos igual que al final de la predicción. Pero otra forma de hacer esta evaluación de la homoceasticidad de la varianza, les decía, es con la prueba de Bruch-Pagan. Al rato les paso el código completo. Bruch-Pagan. Y entonces lo que se hace es que la función se llama BP-test y de nuevo se pone entre paréntesis el modelo. Entonces yo corro BP-test para el modelo 1 y puedo ver que mi prueba de Bruch-Pagan me arroja un valor de P de 0.77. Entonces aquí, H0, varianza homogénea. Entonces, como habíamos visto en la prueba de arriba de Anderson-Darling, de nuevo, la hipótesis nula es nuestro escenario ideal, que la varianza sí es homogénea, constante. Que la varianza sí es homogénea, constante a lo largo de todo el espectro de predicciones. Y entonces, como queremos no rechazar la hipótesis nula, este valor de P de 0.77, al igual que en el ejemplo pasado, es favorable y entonces nosotros podemos, con estos datos, no rechazar la hipótesis nula de varianza homogénea constante y podemos decir que sí se cumple el supuesto de homoceasticidad de la varianza. Ese es como se calcula el último supuesto para una regresión lineal simple. Ahorita vamos a ver un ejemplo de regresión lineal múltiple y me voy a saltar a la última parte de cómo se verifica el BIF. Pero bueno, antes que nada, otra cosa que creo que sí es importante que quede claro es cómo se calcula y de dónde viene esta cosa que se llama R cuadrada. Entonces, si yo le llamo X a las horas de sueño y Y al estado de enojo, y hago mis predicciones, habíamos dicho que las predicciones es utilizando esta ecuación que nos sale de la regresión lineal. Si yo corro todo esto, voy a obtener todas mis predicciones. Entonces, para el primer punto, la predicción es 58% de enojo. Para el último punto, 68% de enojo. Así, etcétera. Entonces, con estas predicciones, lo que yo voy a hacer es obtener la R cuadrada. Primero necesito saber el error residual. Habíamos visto que el error residual se puede obtener como la suma de cuadrados. Se los había puesto en una formulita de la presentación, como la suma de cuadrados de el valor real menos el valor predicho. El valor predicho, recordemos que es el que se obtiene de esta línea de regresión. Entonces, si yo resto el valor real menos el valor predicho, recordemos que nos salían los residuos. Entonces, si yo elevo estos residuos al cuadrado y después los sumo, voy a obtener la suma de errores residuales. La suma de cuadrados residuales, perdón, que en este caso es de 1838, que por sí sola no tiene una interpretación como tal, sino solamente tiene una interpretación cuando es comparada con la varianza total del fenómeno. Y entonces, para obtener la varianza total del fenómeno, eh, no me acuerdo si lo vieron en la clase de descriptivos, pero para obtener la varianza, lo que se hace es obtener igual esta suma de errores al cuadrado, pero con respecto a la media. Entonces tenemos y, que son cada uno de estos puntitos, y tenemos la media de y. Entonces la media de y es 63. Entonces la media de enojo es 63. Entonces yo quiero ver qué tanto se dispersan estos valores de y alrededor de la media, los elevo al cuadrado y sumo estos cuadrados y voy a obtener la varianza total del fenómeno. La varianza total del fenómeno es de 9.998. Entonces, esta es la varianza total del fenómeno. Y esta de acá es la varianza residual, la varianza de los errores, es decir, la varianza que no es explicada por el modelo. Entonces, si yo utilizo la fórmula de la R cuadrada, que es 1 menos la varianza residual entre la varianza total, lo que yo voy a obtener es qué tanta de esta varianza es explicada por las horas de sueño, que son mis predictores. ¿Qué tanta información captura mi modelo? R cuadrado. Y entonces, si yo la visualizo, recordemos que esto va en unidades de 0 a 1, entonces lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje. Si yo lo visualizo, es exactamente lo que había visto en el resumen de mi modelo de regresión.
La varianza explicada de este modelo, digo, de este fenómeno de enojo, que es explicada por las horas de sueño, es 81.61%. De ahí sale la R cuadrada. Y bueno, otra forma de calcular la R cuadrada, porque se llama R al cuadrado, es obtener el cuadrado del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de X y Y. Entonces, el coeficiente de correlación ya habíamos visto, como es una relación negativa, el coeficiente de correlación es negativo y es de menos 0.93384. Y entonces, la R cuadrada, como su propio nombre lo dice, también se puede obtener con el cuadrado de este coeficiente de correlación. Y entonces lo obtengo y me sale exactamente lo mismo que ya había obtenido con la otra fórmula. 0.8161027. Y ese fue hasta este momento la regresión lineal simple. Pero para la regresión lineal múltiple, como les decía, voy a agregar otro predictor o una serie de predictores. Ya no va a ser solamente un predictor. Entonces, en este ejemplo, lo que voy a tomar en cuenta para mi regresión lineal múltiple es aquí estaba al revés. Ahorita les paso el código ya final. Pero lo que yo voy a tomar en cuenta para esta regresión lineal múltiple es el enojo predicho por dos variables. Y en este caso, como son dos variables, les había dicho que era una combinación lineal de los elementos que se va a denotar por esta suma. Entonces, esta es la fórmula. El predictor, my grump o mi enojo, predicho por mis niveles de sueño más los niveles de sueño del bebé o de mi hijo. Y saco de nuevo de dónde vienen los datos. Data igual a parenthood. Entonces yo corro todo esto y lo voy a guardar como regresión 2. Y entonces si yo obtengo un resumen de mi regresión 2, voy a ver que igual la fórmula, la distribución de los residuales y después el resumen de mis coeficientes. Puedo ver que nuevamente el coeficiente del intercepto se mantuvo más o menos igual el coeficiente asociado al sueño, pero el coeficiente del sueño del bebé, aparte de que es muy bajo, 0.01052, que se podría interpretar como que por cada hora de sueño del bebé, mi nivel de enojo va a disminuir en 0.01%. Aparte de que es muy bajo, podemos ver aquí que no es significativo. Es decir, que no podemos saber, no podemos decir con seguridad que va a ser distinto de cero este coeficiente. Y entonces aquí tenemos otra vez los niveles de significancia, el error residual, y ahora sí tenemos la R cuadrada sin ajustar, que es 0.8161, y después la R cuadrada ajustada, que habíamos dicho que se ajusta con el tamaño de muestra y también con el número de parámetros. En este caso ya no van a ser solamente dos parámetros, que van a ser el coeficiente beta y el intercepto, sino van a ser tres parámetros que se están estimando: el coeficiente beta, el intercepto y el nivel de horas de sueño. Entonces, este valor de R ajustado es de 0.8123. Y ahorita vamos a hacer la comparación entre los dos modelos. Pero bueno, lo que puedo concluir hasta ahorita es que el coeficiente beta para las horas de sueño no es significativo. Ahora yo voy a volver a validar supuestos, voy a sacar el histograma de los residuales. Igual está asimétrica la distribución, puede que sí sea normal. Hago la prueba de Anderson-Darling. Igual en este caso sale que los errores sí se distribuyen de forma normal. Hago las pruebas de linealidad. Por ejemplo, veo ahora las horas del sueño del bebé, las grafico contra, era, aquí, las grafico contra qué tanto estoy enojado. Y entonces puedo ver que también hay una disminución. Conforme más duerme el bebé, menos voy a estar yo enojado. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta relación probablemente también va a estar influida por las horas de sueño que yo duermo. Entonces, aunque a grandes rasgos podríamos asumir también aquí que la relación es lineal, también podemos hacer una prueba de linealidad. Ahora, en vez de probar la linealidad de el nivel de enojo con MySleep, la probamos con el nivel de enojo digo, el nivel de sueño del bebé, y corremos el nuevo modelo 2.
Pero nuevamente vemos que tampoco es significativo. Entonces, ni con dos tampoco. Ni una relación lineal, ni una cuadrática, ni una cúbica son significativas. Entonces, y eso aunado a la gráfica, nos dice que probablemente esta relación sí es lineal. Este, ta, 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 ta. Y después viene bueno, aquí algo que no quisiera tampoco hacer tanto énfasis porque los datos a lo mejor tal vez no son los adecuados para hacer una regresión lineal simple, es que, ¿cómo se llama? Parenthood. Es que estos datos básicamente no son independientes porque es el mismo sujeto medido a lo largo de 100 días distintos. Entonces, a pesar de que los ejemplos que estoy poniendo aquí son buenos, porque sí se pueden observar las relaciones entre una variable y otra, en realidad no se está cumpliendo el supuesto de independencia de los errores, porque probablemente el grado de sueño en el día 1 va a influir al grado de sueño y de enojo en el día 9 y así al día 15 y así al día 20, etcétera. Entonces, este es también un buen ejemplo para ver cuándo no se cumple la independencia de los errores. Pero bueno, independientemente de eso, el ejemplo sigue siendo bastante didáctico, entonces vamos a continuar. Finalmente, el último supuesto que tenemos que evaluar es el de multicolinealidad, que habíamos visto que la multicolinealidad se puede interpretar cuando dos variables están midiendo lo mismo, o una se puede poner en términos de la otra. Les había dicho el ejemplo más clásico es el peso y el IMC. Este, y entonces, en el caso de que incluyamos peso y IMC, la matriz no va a ser de rango completo. En este caso, de el bebé y las horas del sueño del bebé y las horas del sueño del padre, podríamos ver, les había dicho el coeficiente de correlación entre una y otra, correlación de my sleep y correlación de baby sleep. Un segundo. Vamos a ver la correlación que hay entre el sueño del padre y el sueño del hijo. La correlación es de 0,62. A pesar de que es una correlación positiva y moderada, puede que no sea lo suficiente como para inducir multicolinealidad, lo cual es bueno. Entonces, esto lo vamos a evaluar. Vamos a correr el modelo nuevamente. El modelo es en el que incluyo, no, está al revés. Disculpen. El modelo es en el que incluyo los dos parámetros. Y entonces, lo que quiero ver es si hay multicolinealidad o inflación de la varianza. Entonces, lo que voy a hacer es hacer BIF. Dentro de BIF voy a poner el modelo que quiero evaluar, que en este caso es M3. Y entonces este BIF lo que me va a sacar van a ser dos valores, dos coeficientes. Uno va a ser 1,65 para mi nivel de sueño o el nivel de sueño del padre y otro igual de 1,65 para el nivel del sueño del bebé. Y entonces habíamos visto que solamente vamos a decir que hay multicolinealidad si el valor de BIF es mayor a 5. Entonces en este caso sabemos que no hay multicolinealidad. Un ejemplo en el que sí podría haber multicolinealidad, por ejemplo, sería si yo a parenthood le agrego una nueva variable, que es mySleep, y por ejemplo la multiplico por 100. Y luego se la resto a parenthood, $1 baby sleep. Entonces esta variable ni siquiera tiene sentido. Nos van a salir valores súper aleatorios, pero se puede decir que esta nueva variable, que le voy a poner como parenthood, $1 nueva, esta variable que me acabo de inventar, sí es una combinación lineal de las otras dos variables. Entonces, si yo quisiera hacer un nuevo modelo, modelo 4, en el que incluyera mySleep, babysleep y nueva, y quisiera ver el grado de inflación de la varianza de estas variables, mm,
A ver, no ocurrió esto. Literalmente ni siquiera me deja hacerlo porque el grado de correlación es perfecto. Entonces me va a decir que no se puede porque hay coeficientes, si pongo el summary M4, coeficientes que son prácticamente iguales en esta variable. Entonces, si yo quisiera hacer el cálculo de la estimación, le voy a poner otro, por ejemplo, day. Ok, ya, hice un ligero cambio, porque al parecer si la correlación es literalmente exacta, de correlación del 100%, ni siquiera te deja hacer la estimación del modelo, porque literalmente no se puede hacer la estimación. Pero si yo hiciera un pequeño cambio, entonces mi nueva variable fuera mis niveles de sueño por 100 menos el día en el que estamos transcurriendo. Entonces, si yo hiciera esto, yo sacara otra vez mi modelo, vería que esta nueva variable que hice en función de MySleep tiene un BIF de 14.14 y esta de MySleep ahora tiene un BIF de 15.18. Entonces yo tengo que eliminar alguna de estas dos variables para que el modelo sea viable nuevamente. Entonces eso va a depender justamente de la definición de cada una de las variables. Por ejemplo, si tengo aquí peso y aquí tengo IMC, entonces tal vez la que podría eliminar sería peso porque el IMC me da más información. Entonces, independientemente de cuál yo elimine, por ejemplo, aquí voy a eliminar nueva. Cuando yo vuelva a correr el modelo con esta nueva variable ya eliminada, voy a ver que los coeficientes BIF regresan a ser menores a 5. Entonces, si les pasa esto, que el coeficiente de BIF es mayor a 5, o en este caso incluso mayor a 10, lo ideal es eliminar alguna de las dos variables y volver a correr el modelo para eliminar la multicolinealidad de los datos. Y ya nada más voy a hacer la prueba de Bruce Pagan para ver que no haya homocedasticidad de los datos. Y nuevamente veo que en esta segunda regresión tampoco, digo, también hay varianza constante. Sí se cumple el criterio de homocedasticidad. Y ahora sí, ya terminé los ejemplos. Entonces, no sé si con eso, con este ejemplo quedó un poquito más claro todo lo que vimos en la parte teórica. Espero que sí, que les haya ayudado. Ahorita les voy a mandar otra vez el código ya corregido y completo. Entonces, aquí, si tienen alguna duda, se las puedo contestar. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ya voy a dejar de compartir pantalla.